Acá nos preguntan qué representa la H al final de un nombre y qué al principio de un nombre. Suponemos que la persona que hace esta pregunta está haciendo referencia a cierto tipo de nombres que responden a inspiración interna o responden a etapas claras que la conciencia tiene que asumir como servicio para el planeta, y no a nombres que generalmente no tienen una relación directa y genuina con quien los porta. Y comenzando por la parte más concreta, la tridimensional, el sentido de la H se perdió para la civilización de superficie. Es una elección, es un modismo, es una regla, puede estar en uso, en desuso, aplicarse, no aplicarse. La cultura que nosotros conformamos, a partir de cualquier idioma, la H perdió prácticamente su vigencia. En algunos idiomas norteeuropeos todavía conserva algún matiz, pero de modo general en el planeta se perdió ese sentido. Ahora, cuando nos referimos a nombres, a sonidos, a nombres de jerarquías, a nombres que las personas pueden adoptar bajo indicación interna para ciertas etapas de su tránsito en el planeta, ahí es diferente. Porque según la ubicación de la H, que puede ser al principio, al final, la persona no coloca en el medio, por ejemplo, esta opción, y también puede estar a lo largo del nombre en distintas fracciones del nombre o separando sílabas, o dentro de una misma sílaba. Según dónde está ubicada, representa aspectos más subjetivos, internos, elevados, inmateriales, ocultos, de la tarea que el ser asume, o de lo que la jerarquía asume en términos solares, planetarios, cósmicos, de las energías con las que está emparentada la jerarquía, en caso de que sea el nombre de una jerarquía. Incluso, como ocurre muchas veces, el nombre de una jerarquía puede ser escrito de diversas maneras, cambiando no solo H's a lo largo de la extensión del nombre, al principio, al final, en tramos intermedios, sino también incluso algunas vocales. Y esto está destinado a quien contacta el nombre de la jerarquía. Porque, por más que nosotros, de modo general aquí, intentemos identificar las jerarquías de un modo aproximadamente homologado, en términos íntimos y profundos, cada uno contacta la energía de la jerarquía y cada uno entiende por jerarquía algo muy diferente. Contacta algo muy diferente, entiende algo muy diferente, vive algo muy diferente, responde en términos de energía algo muy diferente. Por ejemplo, en la construcción gramatical del nombre de la jerarquía, esa H puede estar representando simbólicamente, puede estar correspondiendo simbólicamente a un tipo de relación que un individuo o un grupo deben mantener con esa jerarquía por lo menos durante un ciclo o una etapa. Para algunos grupos o algunos individuos, el nombre de la jerarquía, según dónde tenga la H, guarda para ese grupo, ese individuo, una resonancia particular, muy particular. Según dónde está esta H, manifiesta aspectos. Si es una jerarquía de la jerarquía, si es de un ser que está encarnado, un individuo como nosotros, que está haciendo cosas aquí en este plano, siempre representa aspectos más o menos subjetivos o ocultos que se van a ir dando a lo largo de esa etapa, a lo largo de la etapa de la utilización del nombre. Podríamos ver en ese nombre simbólicamente la trayectoria de ese ciclo. Si el nombre fue percibido genuinamente, porque si es caprichoso, una persona dice, me voy a llamar de tal modo en esta etapa, quiero que me llamen así, voy a tener una H al principio, una al final, después de la tercera sílaba otra H. Si es una cosa psíquica, no tiene sentido esto que estamos diciendo. Estamos hablando de nombres que responden a ley de necesidad, aspectos internos manifestados, reconocidos y asumidos. En ese sentido el nombre podría estar representando eso, ciertas etapas, ciertos ciclos, ciertos aspectos de la tarea del ser que están más ligados a lo subjetivo, a lo interno, a lo oculto, y que él tiene que saber asumir ceremonialmente. El nombre estimula la comprensión de esos aspectos en cada etapa. El nombre mismo lo estimula. Si el ser está receptivo, va a encontrar en la constitución de su nombre, cómo se escribe su nombre, en esa simbología de la escritura de su nombre, va a encontrar estímulos, aperturas, facilidades, va a encontrar un elemento, un nexo de conexión con las distintas instancias o las distintas características de esa tarea evolutiva que asume.
En un libro inspirado, la jerarquía expresa: debéis perder vuestro sentido de autodefensa. ¿Podría decirnos algo acerca de esta sugerencia? Nosotros no tenemos realmente una comprensión, de modo general, en la superficie del planeta, de nuestro desvío en términos de comprensión de lo que significa estar amparado. Vamos a ponerlo un poco más bajo el término: estar defendido, estar asistido en términos de defensa. Nosotros creemos que estar defendido es haber tomado cierto tipo de precauciones, que estar a salvo es haber tomado cierto tipo de precauciones o cierto tipo de medidas o determinadas informaciones. Para un ser que está ampliado internamente, sabe que existe una sola garantía y es interior. Sabe que existe una sola forma de amparo y es interno. Sabe que toda protección genuina es interna y que nada, en la medida que él logre estar volcado, alineado, entregado a la vida interna, nada va a evitar que su conciencia interna pueda disponer de él aquello que él realmente necesita en términos de protección, de amparo, de vivir o no vivir cierto tipo de traumatismos. Esto algunos de nosotros lo tenemos vivido ya en cierto grado, porque en más de una oportunidad a nosotros se nos mostró que en la medida que estamos entregados, buscamos sintonía, que nos olvidamos de nosotros mismos en un sentido sano, genuino y no enfermizo, la vida interna, la vida única se encarga de nosotros y se encarga de evitar que cierto tipo de traumatismos innecesariamente puedan ser vividos o que cierto tipo de procesos pasen a ser una experiencia que a veces es común en una determinada etapa o en un marco contextual determinado para la humanidad de la que formamos parte. El sentido de autodefensa es esto: cambiar el sentido de autodefensa que ofrece la jerarquía, que sugiere la jerarquía, es esto: romper con este concepto de lo que es estar seguros, defendidos o autodefendidos desde el consciente izquierdo, desde la mente racional, desde la mente especulativa. Este sentido de autodefensa que muchos cargamos de un modo instintivo y animal. Muchos de nosotros parecemos animales en términos de autodefensa, por cómo aplicamos esta cuestión, por cómo la soltamos, por cómo permitimos que se exprese esta autodefensa. La jerarquía está diciendo que tenemos que romper con esta cristalización, con esta forma de buscar estar seguros, con esta forma de autoseguridad, de ofrecernos a nosotros mismos fórmulas de estar seguros, que generalmente se basan en ilusiones, en miedos, en dudas, en desconfianza, en desequilibrio, en desarmonía, pero que no se basan de ningún modo en la comprensión interna, en el acercamiento interno de que todo aquello que vivimos o que no vivimos está dispuesto en términos internos en base a nuestra necesidad, en base a nuestra necesidad evolutiva y en base a la necesidad evolutiva del planeta que estamos en este momento habitando y de la humanidad que conformamos. Perder este sentido de autodefensa, abandonarlo, trascenderlo, sería perder esto que nos impuso la animalidad, la instintividad y este consciente izquierdo, esta mente racional, esta cárcel que impuso y por la cual las personas creen que continuamente tienen que estar renovando las distintas formas de estar seguro, de estar bien. Como si alguien pudiera, contra aquello que la ley buscara otorgarle, poder estar bien y estar seguro cuando lo que le corresponde, porque así lo atrae, son traumatismos, lesiones, inseguridades o pruebas de un cierto tipo de calibre. Las únicas garantías que nosotros podemos decir que son genuinas y que no van a fallar nunca, en la medida que encuentren nosotros campo para su funcionamiento, son las internas. Aquel que quiera fortalecer, aquel que quisiera generar todos los mecanismos alrededor de su conciencia, colocar su conciencia en el medio para sentirse seguro, bien, o creer que tiene garantías respecto a algo, está equivocado. Esto no significa que el ser se exponga a riesgos innecesarios, porque de eso también la energía nos pasa factura. La porción de universo inmediata que tenemos que aprender a custodiar, a mantener en equilibrio, en armonía, somos nosotros mismos. Esta es la porción inmediata de universo planetario. No tenemos que exponer este universo planetario a las fuerzas involutivas, no tenemos que tentar esas fuerzas, no tenemos que ir a la embestida, a la confrontación con esas fuerzas innecesariamente. Porque entonces sí, kármicamente, y entonces sí también nuestra conciencia interna va a permitir que encontremos la retribución de una osadía que no es tal,
porque la verdadera osadía se basa en acciones de valor, en gestos de valor genuino, que están amparados e inspirados internamente, y no en la exposición de la conciencia de un modo estúpido. No confundamos esto, porque es muy importante que entendamos que somos directamente responsables de la acción de las leyes en nosotros, y que las leyes tienen todos los mecanismos para actuar de un modo u otro. Usted lo explicó, pero no lo entendí bien. ¿Qué diferencia la sintonía de la alineación? En ciertas etapas, o según como se lo quiera utilizar, puede ser lo mismo, alineación o sintonía. En términos filosóficos, espirituales, según quien lo utilice, en qué grupo, en qué momento, puede ser lo mismo, puede estar representando lo mismo. Para nosotros hay una diferencia, que es que la sintonía permite regular rápidamente la frecuencia para aquellas instancias que en lo inmediato vamos a vivir. Por ejemplo, un grupo o un individuo que realiza 1 o 2 sintonías diarias, lo que hace es adaptar la frecuencia para aquello que la energía le va a colocar ahí delante, para asumir en lo inmediato. Una sintonía matinal puede colaborar para que un individuo o un grupo pueda orientar su patrón de conciencia, pueda predisponer su energía para aquello que la vida le va a colocar ahí al corto plazo, para atender inmediatamente. Va a dar con un patrón de registro en particular, que va a ser el más adecuado para el tratamiento de aquello que ahí nomás le va a colocar la vida. Mientras que este trabajo de alineación es un trabajo más amplio, es un espectro de energía más amplio, más profundo, más sustentable. Y no solo abarca en términos prácticos lo inmediato, lo del corto plazo o mediano plazo, según como se quiera ver. Esto de la alineación tiene que ser un gesto de la conciencia, tiene que ser una búsqueda de la conciencia de ligarse, de unirse, de estrechar vínculos, de entrar en una verdadera resonancia con su esencia interna de un modo cada vez más estable. La alineación tiene que ser cada vez más estable, tiene que ser más profunda, tiene que ser el reflejo en la conciencia externa de la realidad interior, de la dinámica interna. Esta sería la diferencia que planteamos dentro de nuestro trabajo grupal en estos momentos en cuanto a alineación y sintonía. La alineación es algo que el ser tiene que buscar de un modo más profundo, de un modo más estable, un puente continuo hacia los niveles internos. La sintonía representa en alguna medida eso, pero con un ajuste de frecuencias más básico destinado a atender lo que de modo inmediato vamos a tener que hacer ahí, luego de la sintonía. Nos sintonizamos 2, 3 minutos, 5 minutos, media hora, 20, y predisponemos la conciencia para eso que la vida va a colocar ahí de modo casi inmediato. Es la diferencia entre una armonización profunda de un lugar y una armonización rápida de un lugar. Hay momentos donde uno hace una armonización rápida, y hay momentos donde tiene que dar vuelta a todo y hacer una armonización profunda. A veces solamente se pasa el trapo arriba de la mesa, otras veces se corre la mesa, se pasa el trapo, se le pasa esto, aquello. Es lo mismo, esto significa más o menos lo mismo. También en términos de ceremonia hay diferencias puntuales en ese sentido. Hay seres que al trabajar en grupo son estimulados a lograr alineaciones conjuntas. ¿Para qué? Para que la meta grupal pueda plasmarse de un modo más estable, más profundo, con un voltaje mayor. Hay etapas del ser donde si todavía no está integrado realmente a una corriente de trabajo grupal, tanto su sintonía como su alineación van a ser individuales en gran parte. Aunque sin saberlo puede haber correspondencia de su propio grupo interno, como es lógico de entender. Pero cuando el ser trabaja en grupo, se supone que todos los miembros de ese grupo buscan una alineación que tiene 2 polos. Uno es el individual, con la propia conciencia interna, y otro es con la entidad del grupo, con la cual el ser tiene que comenzar a estar en una alineación también. Hay como distintos rayos que convergen sobre un único centro, que tiene esta cosa tan particular de todo lo que es cósmico, de lo que no es material, todo aquello que no responde a las leyes materiales, y que en cada elemento hay un único centro. Hay un único centro que es común a todos los elementos. Hay un único centro que pasa a través de todos los elementos, aunque los elementos aparentemente no estén alineados para que ese centro pueda cumplir con esa tarea de pasar de modo radical por ellos. Pero eso es lo que tiene estar fuera de las leyes materiales. Esos son principios de leyes supramentales,
de leyes superiores. Hay una alineación que es con la propia conciencia interna y otra alineación que es más amplia, que es la que tiene que concretar los seres de un grupo, los seres que conforman un grupo ya a partir de cierta etapa. La sintonía también en un grupo puede ser individual o grupal. Se puede ensayar grupalmente esa ceremonia 1 o 2 veces por día, o las veces que el grupo perciba que tiene que hacer eso, y al mismo tiempo no es excluyente de pequeños ajustes de sintonía que los individuos a lo largo del día pueden tener necesidad de hacer. ¿Podría ser yo un autoconvocado? ¿Cómo lo puedo saber? Cualquiera puede ser potencialmente un autoconvocado, porque nadie anda con un cartel, soy un autoconvocado, no soy un autoconvocado, soy un ser rescatable, no soy un ser rescatable. Cualquiera potencialmente puede ser un autoconvocado. Ahora, ¿cómo saberlo? Es otro tema. Potencialmente cualquiera puede serlo. Saberlo es otro tema que necesita de cierto tipo de maduración en términos de conciencia. Porque como nosotros tenemos una tendencia a fabular, a fantasear continuamente, si no estamos atentos, entramos con esa fantasía, esa fabulación, y nos lleva lejos, un lejos que no va a ningún lado, un lejos que es acá nomás, a medio paso, ¿no? Pero puede parecernos muy lejos. Solamente cuando estamos maduros en conciencia, si esa información es necesaria para nosotros, íntimamente nos va a ser aportada. Pero el ser tiene que tener características muy puntuales para recibir una información de su propia conciencia interna respecto a lo que su propia conciencia interna es. Porque el autoconvocado es autoconvocado en su contraparte interior. Lo que nosotros seríamos aquí de ser autoconvocados es la extensión de ese autoconvocado, el vehículo, la herramienta mediante la cual ese autoconvocado opera en la materia. El verdadero autoconvocado es la conciencia interna, que con amplitud, con equilibrio, sin compromiso, con ilusiones, con fantasías, sin estar compenetrada, comprometida, identificada con juegos de la materia, puede ver por sobre encima de la materia misma las necesidades planetarias y en caso de estar lo suficientemente madura, haber superado ciertas instancias evolutivas, ofrecerse a la vida logoica para participar asistiendo a la vida planetaria. Eso sería un autoconvocado. Una conciencia que habiendo superado ciertas instancias evolutivas, se dona para con el universo aquel con el que todavía mantiene un grado de conexión, para estar presente y asistirlo, aunque no le correspondiera técnicamente, kármicamente, tener que volver a la materia, el autoconvocado podría ofrecerse para estar presente en la materia, como también podría ofrecerse para lo que fuera, y hay autoconvocados que fueron aceptados como tales para trabajar dinámicamente sin llegar a la materia misma, quiere decir sin reencarnar, trabajan los niveles supramentales, del plano mental hacia arriba, están polarizados en los niveles internos, de la vida planetaria, de la humanidad, de los grupos internos, entonces operan ahí. Otros autoconvocados llevaron su compromiso todavía más hacia los niveles concretos, están encarnados trabajando. Se ofrecieron para lo que fuera, la jerarquía, la conciencia planetaria, la organización jerárquica del planeta aceptó eso y están operando en la materia misma. Para saber eso, para comprobar eso, para realmente tener idea de eso, el ser tiene que mínimamente reflejar aquel estado, mínimamente y de un modo suficientemente estable, ser capaz de reflejar aquel estado interior del que dispone. Quiere decir, su conciencia externa tiene que estar en condiciones de no comprometerse de un modo limitado y limitante con las fuerzas de la materia. Si fuera necesaria esa información y ese ser no está comprometido con las fuerzas de la materia, lo que derivaría en que una información cualquiera fuera de tipo oculto, porque ser un autoconvocado es una información oculta. Aunque se sepa, porque la jerarquía sí lo informó, que existen autoconvocados, en términos prácticos, dentro del marco de la humanidad, es una información oculta. Pues nadie anda con un carnet que dice, yo soy autoconvocado, puedo pasar. Yo soy autoconvocado, puedo hacer tal cosa en el planeta. Vos no, yo sí, pues soy autoconvocado. Es una información oculta. Lo único que tiene esa información es la capacidad de orientar la conciencia de los seres que están más despiertos a la comprensión de la participación que los seres que están más despiertos tienen en este momento
en la asistencia del plan evolutivo para el planeta, revelar aspectos de la participación de los seres que están más despiertos en el planeta en relación a su servicio a la vida planetaria y a su interrelación dentro de lo que es la vida planetaria, como un aspecto oculto que es, como un aspecto que solamente y estrictamente debe verse como oculto, sale de ese nivel de ocultamiento solamente cuando esa información es absolutamente necesaria para un ser, porque hace a su tarea en la materia, él necesita esa información por algún motivo. ¿Cuál puede ser ese motivo? La mayor parte de los motivos por los cuales ese tipo de informaciones podría ser ofrecida a un ser son desconocidos, son motivos ocultos, se mantienen ocultos, salvo algunos de ellos. Por ejemplo, uno muy puntual, que el ser aprenda con fidelidad a guardar aspectos de la vida interna en su conciencia sin revelarlos. Hay seres que ya están maduros y que necesitan, en nombre de la vida interna, abrirse informaciones interiores que no deben circular libremente, pero que él debe tener la capacidad de guardar, de custodiar, sin liberarla. Entonces ese es uno de los ensayos, se le ofrece una información determinada respecto a él mismo, o respecto a aspectos internos del planeta, de la humanidad, de su grupo, que también pueden ser ofrecidos por el mismo motivo. Ahora, toda información oculta no solo tiene ese sentido que acabamos de describir, como por ejemplo que aprenda a custodiar una información que no tiene que estar en disposición de ningún otro si no es necesario. Entonces tiene otro aspecto, todavía más oculto, esa información recibida, que es generar una ampliación, generar una estimulación en términos de energía para la conciencia de quien está ensayando custodiar esa información. Porque toda información que se mantiene oculta de modo general, cuando se revela a un ser en particular o a un grupo, genera un estímulo. Porque una información es un patrón de energía, más allá de lo que represente, más allá de lo que revele. ¿Con qué está entrando el ser en ese momento en contacto? Con un patrón de energía, que hasta ese momento operaba de modo oculto para él, que no estaba disponible, que era pasivo para su conciencia. Entonces, aparte de ser probado en la custodia de un secreto, entre comillas, recibe una ampliación, porque aquella información le imprime la necesidad de ampliarse para poder albergar esa información, porque ese patrón vibratorio para él era inédito. Tiene que armonizar su conciencia con ese patrón vibratorio. Tiene que aprender a armonizar su conciencia con una energía que antes no estaba revelada para él. Este y otros motivos harían que un ser autoconvocado se cuidara muy bien de estar diciendo, sí, acá hay uno, yo soy uno, anótenme. Un ser se cuidaría muchísimo de qué cosas comenta, cómo, cuándo y dónde las comenta. Hay autoconvocados que jamás, a pesar de tener conciencia de ser autoconvocados, lo comentarían con nadie. Hay autoconvocados que tienen conciencia de ser autoconvocados y van a desencarnar sin habérselo dicho a nadie, simplemente porque no tienen la indicación interna. Hay autoconvocados que medianamente escapan de ser unas caricaturas de lo que deberían ser. Está lleno de autoconvocados que son casi una caricatura, un grotesco de lo que deberían ser. Eso es lo que la jerarquía dice respecto a que una gran cantidad de seres despiertos están comprometidos con fuerzas de la materia. La vida planetaria cuenta con una gran cantidad de seres que tendrían que estar en otras condiciones de servicio, están ensayando aspectos del servicio más profundo y de un modo estable y no cuenta con ello porque están haciendo pamplinas con los juegos de fuerza de la materia. Podría ser que un autoconvocado recibe esa información en una etapa donde guarda una cierta estabilidad y se cumpla aquello que la jerarquía dijo y va a seguir diciendo hasta el término de transición, todos vamos a ser probados hasta el último momento. Si la jerarquía dijo que todos vamos a ser probados, la jerarquía, por contraposición, por carácter transitivo, está diciendo cualquiera puede fracasar en la prueba. Porque nadie es probado si no tiene la posibilidad de fracasar en la prueba. Y aquí la jerarquía dijo eso respecto a todos nosotros. ¿Por qué Jesús, siendo judío, no hablaba en hebreo y sí en arameo? Porque ahí nomás de la manifestación en la materia, hacía poco tiempo, en términos históricos, que el pueblo de Israel había salido del cautiverio en Babilonia, donde se hablaba arameo. Era costumbre de los
hebreos de aquella época hablar arameo. Después se reimplantó nuevamente el hebreo, pero en ese momento estaba bastante complicado. Toda esa zona estaba muy complicada, había un helenismo enfermizo por parte de una gran cantidad de judíos, habían salido hacía un tiempo del cautiverio en Babilonia, por lo cual cargaban con un idioma que no era el propio. El hebreo siguió usándose en los seres más ortodoxos, fue lo que le permitió subsistir al idioma del pueblo hebreo. Pero el arameo lo usaban precisamente por eso, porque en el cautiverio masivamente habían tenido que aprender a utilizar el idioma de los babilonios. Supongo que la llegada del Maestro Jesús y el Cristo fue una prueba para el pueblo judío. Estaba previsto que se pudiera superar dicha prueba, es decir, que reconocieran la llegada del Mesías. ¿Qué hubiese sucedido entonces? Todo aquello que es una prueba y que los seres pueden pasar de un modo positivo o negativo, está indicando posibilidades. La posibilidad de que se reconociera por parte del pueblo judío hace 2000 años a la entidad crística que operó a través del instructor Jesús como el Cristo que estaba siendo necesitado, estuvo ahí presente. De hecho, una fracción del pueblo judío lo aceptó. Cuando una fracción puede aceptar algo, ahí está también esta posibilidad de que un índice mayor hubiera podido también reconocer lo mismo. El incentivo lo tuvo. Tal vez lo tuvo por sobre encima de cualquier otro pueblo, porque fue el pueblo que en términos de energía, la jerarquía decidió que sirviera como matriz para la expresión de la conciencia crística a través del instructor Jesús. ¿Qué mayor estímulo que ese? También sabemos, por las características de esta humanidad que conformamos, que una aceptación en términos de incentivo evolutivo, de estímulo evolutivo, nunca en la historia de esta humanidad fue aceptada de modo general, profundo, espontáneo e inmediato. Jamás. Aquí todo siempre arrancó a través de unos pocos que pudieron ser pioneros, quiere decir, aquellos que se abrieron a lo inédito, a lo desconocido, aquello que no tenía precedentes, aquello que nadie sabía de qué se trataba, pero esos pioneros están ahí receptivos para ofrecerse como campo para que aquello se plasmara a través de ellos. En el pueblo de Israel, en el pueblo judío en aquella época, había seres que estaban en una condición de pionerismo como en ninguna otra parte del planeta existía. Porque no había en ningún otro lugar del planeta seres con esa condición de pionerismo, capaces de poder abrirse en energía que hasta ese momento jamás se había manifestado bajo ese aspecto y voltaje. Si hubieran respondido una mayor cantidad, si el pueblo judío no hubiera tenido este concepto que cargó y que carga como una gran interferencia, no haber podido tener la flexibilidad y la apertura de compartir una religión tan rica como la que tenía y como la que tiene, solo que ahora caen en desuso porque el ciclo planetario pone en desuso todas las doctrinas. Pero una religión riquísima, una religión con una energía inmensa, con un amparo inmenso en términos de posibilidades de propagación y propalación. Entonces, fue una falla simplemente. Una prueba puesta ahí, una prueba fallada en alguna medida. Si hubiera mayoritariamente, o por lo menos un porcentaje mayor, respondido a este ofrecimiento el pueblo judío, hubiera sido otra la historia. No estaríamos ante esto que ahora estamos. La historia hubiera sido otra. Realmente hay un aspecto de esta denominación del pueblo elegido que le va muy bien al pueblo judío, no el que el pueblo judío se coloca a sí mismo como pueblo elegido, porque esa autodenominación no es tan válida. En términos internos más elevados es egoísta. Pero desde un cierto aspecto, esto de ser el pueblo elegido, es cierto, se le eligió porque reunía ciertas condiciones muy puntuales, efectivas, genuinas, para poder brindar esta ceremonia de ingreso de actividad de la jerarquía crística a través de un miembro de su comunidad, como era este rabí, como era Jesús. Cuando un ser queda en el umbral y después de que agota esa encarnación va a los niveles internos, haber quedado en el umbral significa bastante en términos internos, porque puede estar receptivo a estímulos internamente que cuando está en la materia refracta. Muchos de esos seres, en espacios interencarnatorios, luego de que casi dicen sí, se quedaron ahí, porque la cantidad de judíos que ocultamente simpatizaba con Jesús era inmensa, solo que tuvieron miedo.
Y el miedo nunca lleva a la evolución, el miedo no abre caminos a la evolución. Los miles y miles de judíos que simpatizaban con la sabiduría que había expresado y con la energía que había expresado Jesús era inmensa. Solamente que los valientes, los osados, los pioneros, los que no importaba para ellos en absoluto lo que ocurriera con sus vidas y conciencias, son los que abiertamente dijeron sí. Por eso tenemos que cambiar un poco esta óptica del pueblo judío, de que solamente un puñadito fue el que pudo abrirse esa energía, y el resto se mantuvo totalmente refractario. No se mantuvo totalmente refractario, porque una gran franja del pueblo judío, que casi abiertamente se hubiera declarado a favor de Jesús, tuvo miedo ante el poder de quienes esgrimían el poder con tanto despotismo y con tanta complicidad en ese momento de un procurador como era Poncio Pilatos. La historia acomodó algunas cosas a su favor, pero en términos íntimos la energía sabe quién era él y lo que pasaba. Arquetípicamente estaba previsto una evolución en el dogma judío a partir del reconocimiento del pueblo judío del Mesías. No tenía que sectarizarse, destroncarse una rama, como ocurre que para poder funcionar, para hacerse funcional realmente, el cristianismo tiene que destroncarse. Era indiferenciable de la religión judía al principio, porque ¿qué tenían para operar en términos litúrgicos? Lo único que conocían. Hasta que empezó a tomar vuelo por las características propias y un deseo lógico de diferenciación, porque los cristianos no querían ser reconocidos como una secta judía, aunque al principio algunos cristianos lo utilizaron muy bien para no ser tan castigados. Entonces, no, somos judíos, solamente tenemos una diferencia, creemos que este es el Mesías y ustedes no, en lo demás somos iguales. Pero después, a medida que algunos poderosos se fueron insertando en el esquema del cristianismo, que era lógico que operara, porque ninguna energía que es válida deja de tocar todos los estratos de conciencia. Entonces, obviamente, en algún momento tenían que empezar a incorporarse en la estructura energética del cristianismo seres de todas las condiciones sociales. Entonces, a partir de ahí, tuvo que tener, en términos litúrgicos y dogmáticos, sus características. Y el pueblo judío, de haber aceptado mayoritariamente, o por lo menos en un porcentaje interesante, que pudiera arrastrar al resto a lo largo de una línea histórica a un reconocimiento general, hubiera hecho una transformación arquetípica que estaba prevista para ese dogma, y que no ocurrió. Si con nuestra transformación generamos cambios en otro, ¿cómo no caer en la trampa del ego de creernos artífices del cambio de un ser? De creernos mediadores en ese ser y la energía. Acá ponen de un ser querido. En realidad, no es de un ser querido o no querido. Cuando uno se transforma, ofrece una energía diferente. Esa energía no discrimina, esa energía no se retasea, esa energía no segrega, no dice para este voy, para este no voy. Esa energía se ofrece, se dimana, se irradia. Pero hay algo que tenemos que entender en la redacción de esta pregunta, que es si nuestra transformación genera cambios en otro. Nuestra transformación abre caminos para el otro, no genera cambios en el otro. Porque volviendo entonces a este ser tan particular, como el instructor Jesús, a través del cual operó la jerarquía crística, entonces él tendría que haber cambiado todo el planeta. Ni una partícula hubiera quedado diciéndole no. Y hace instantes decíamos que fueron pocos los que le pudieron decir sí. Entonces, digamos, pocos seres tan transformados, tan amplios, tan dinámicos y con características de ampliación continua han pisado el mundo material de este planeta como el instructor Jesús. En una transformación continua, que no se notara, para quienes no tenían la sensibilidad, la receptividad, la flexibilidad, que no se notara que estaba en continua mutación ese instructor, es una cosa, pero estaba en continua transformación. No terminaba de dar un paso que estaba transformándose en otra cosa. Si él, que estaba en continua mutación, porque no había nada que pudiera frenarlo en su transformación continua, porque esto es algo que como concepto no está muy instalado. Se cree que Buda fue un arquetipo, hizo ese trabajo y cuando sale de ese arquetipo, cuando lo termina, va para otra iniciación. Lo mismo Jesús, lo mismo aquel. No, pero mientras están haciendo ese proceso, no están estáticos como energía, están en continua transformación. Esa transformación es realmente lo que le pone una rúbrica, una firma genuina al camino que ofrecen continuamente a las partículas que son tocadas por esa energía. Si estos seres estuvieran estáticos,
No tendría la capacidad de movilizar a nadie. Estos seres que estaban en continua transformación, en mutación continua, que eran verdaderos generadores transmutatorios, porque eran generadores de transmutación, no pudieron cambiar caprichosamente a nadie, solamente le pudieron ofrecer un camino. Estimula la energía de esos seres, estimula nuestra propia energía cuando nos transformamos, estimula la energía siempre que nos toca, pero no nos cambia mecánicamente, no nos cambia caprichosamente, no nos cambia como quien va y cambia una rueda porque está gastado o cambia una bujía porque no funciona. La energía estimula, quiere decir, ofrece aspectos de sí misma con condiciones de favorecer la flexibilización de nuestra conciencia y de ampliarla, pero es la conciencia la que tiene que decidir transformarse y cambiarse ante el estímulo. Si mi transformación es genuina y liberé una energía, esa energía abrió un camino, esa energía hizo un ofrecimiento. El artífice del cambio fue aquel que le dijo sí a la energía crística que operaba a través del instructor Jesús, porque más vale que en la voluntad de una jerarquía está la elevación de todas las partículas con las que está relacionada en términos de energía, pero caprichosamente no puede cambiar ninguna de ellas. Tiene que ofrecerles el camino. Jesús ofreció el alimento, no lo masticó por nadie. Entonces ese concepto tiene que aprender a ser volcado y reflejado, comprendido, aplicado en todo. La energía caprichosamente no avasalla. Si la energía cambiara a un ser que no está preparado para un cambio, lo único que estaría haciendo es disolviéndolo en el éter cósmico, porque ninguno de nosotros estaría en condiciones de tolerar 1 gramo en términos de conciencia más de lo que en realidad por su ampliación en ese momento puede manifestar o vivir. Cualquier ampliación artificial para nosotros sería una destrucción. Ahí sí que a partir de ese momento no podríamos evolucionar más. Y como las leyes no se traicionan a sí mismas y son absoluta justicia, equilibrio, omnipresencia, omnipotencia, omnisciencia, no van a generar ese tipo de situación de disolución de una conciencia. Un ser se transforma, un ser cambia porque acepta lo que la energía le va poniendo a través de los mecanismos de las leyes, pero no porque nadie lo cambie en particular ni lo transforme. Cuando un ser es emitido desde el centro de la creación, desde la fuente única de vida, cuando él es liberado, cuando él es proyectado hacia su trayectoria evolutiva, ese envión que da el Creador le alcanza para dar toda la vuelta. Y nadie puede poner ni más ni menos ahí, porque nadie tiene cómo meter más y menos. Lo que un ser tiene que aprender a hacer es a reconocer ese estímulo de progresión continua, de evolución continua, ceremonialmente ofrecido, simbólicamente ofrecido en todo aquello que en cada etapa y en cada ciclo la vida le va a ir revelando. Pero ¿qué es lo que la vida le va revelando a cada conciencia? Sino aquel estímulo, aquel impulso, aquel envión, llamémosle, que originariamente le da el Creador mismo para avanzar. Lo que después va haciendo la jerarquía, lo que va haciendo la energía, lo que hace la propia conciencia interna, es revelar aspectos de nutrimiento, de sostén ceremonial de ese impulso, que si no existiera como factor original, ninguna partícula podría moverse del lugar donde está, ni llegar a ningún lado en particular, ni provenir de ningún lado tampoco. Ningún ser es artífice de nada. De lo único que un ser es artífice es de la posición que va logrando su conciencia momento a momento, porque él es responsable de dónde se posiciona en términos de conciencia. Por eso dijimos que servir es un posicionamiento de la conciencia, estar atento es un posicionamiento de la conciencia, asistir la vida planetaria es un posicionamiento de la conciencia. Pero esa posición la tengo que asumir personalmente, íntimamente, ocultamente, irrestrictamente. Pero nadie puede hacer que yo la asuma, ni yo puedo hacer que nadie la asuma. Es un trabajo íntimo, profundo. Cada quien, en la medida que logra algo, libera una energía que tampoco le pertenece, que en realidad forma parte de una única energía, que atraviesa todos los niveles, las partículas, los planos, las dimensiones, y que se libera en la medida que una partícula está flexible como para hacer ese ofrecimiento y nada más. ¿Podría explicar acerca del trabajo individual en este camino hacia la evolución
y qué tan diferente es del trabajo grupal y si necesariamente todos deberíamos estar dentro de un grupo. Vamos a tratar de ver esto en términos de dominio de leyes. A veces lo explicamos o hacemos aportes estimulados internamente desde otra óptica, pero en este momento, particularmente desde esto, desde el dominio de leyes, es que estamos siendo estimulados para que esto se entienda. Cuando un ser necesita hacer trabajo individual, cuando todavía no puede hacer un trabajo enmarcado en un grupo, formando parte de un grupo, es porque está en una instancia de aprendizaje de las leyes materiales muy puntual, que no podría avanzar en ese aprendizaje, en esa base, en esa franja del aprendizaje de las leyes materiales, si su conciencia participara del espectro grupal. Porque para participar del espectro grupal, él tiene que tener superadas ciertas instancias ya del aprendizaje de las leyes materiales individualmente. Porque es fundamental a la hora de hacer trabajo grupal que el individuo hubiera dominado determinados aspectos de las leyes materiales y que ese dominio ya no tenga posibilidades de marcha atrás. Tiene que estar por lo menos cierta base, cierto tenor, cierta franja de lo que representan las leyes materiales, las leyes de la materia, en términos psíquicos y físicos, en términos mentales, emocionales y etérico-físicos, tiene que estar lo suficientemente dominada por él. O por lo menos ya no estar ese individuo, ese ser comprometido de un modo instintivo, de un modo absolutamente obtuso con los juegos de fuerza. Tiene que tener por lo menos una mínima capacidad de no responder continuamente a los juegos de fuerza, de no caer preso de juegos de fuerza. A partir de esa instancia, si tiene eso instalado, si lo tiene aceptado, si ya esa parte de las leyes materiales las domina y las puede sostener en dominio, entonces es estimulado internamente al otro, al trabajo grupal evolutivo, donde otros aspectos de las leyes materiales va a tener que ser ensayado por él. En los aspectos básicos, el ser trabaja directamente con su conciencia mental, con su conciencia emocional y con su conciencia etérico-física, sin encontrar la relación profunda, sin encontrar la interrelación que cada una de esas contrapartes mental, emocional y etérico-física guardan para con otros elementos de la humanidad que compone y para algunos aspectos de la vida planetaria donde él está desenvolviendo esa experiencia. A partir de que es estimulado y llevado a la experiencia grupal evolutiva, él entiende su conciencia mental, las connotaciones de su conciencia mental, la relación de su conciencia mental de un modo más amplio. Entiende la materia mental de un modo más amplio, percibe la materia mental de un modo más amplio. Esa percepción de la materia mental de un modo más amplio, esa comprensión de las leyes materiales en términos mentales de un modo más amplio, le permite una plasticidad que hace que él entienda que esa materia mental también en su propio nivel tiene que aprender a hacer la representación de un espectro mental más amplio, en este caso el grupo donde él está haciendo esa experiencia. Y comprende, empieza a entender gradualmente que del mismo modo que en los niveles internos su propia conciencia interior está haciendo trabajo grupal, en los niveles externos su propia esencia mental, su propia esencia emocional, también tiene que aprender a encontrar comunión con aquellos que están puestos por la energía a hacer esa experiencia con él, con los cuales comparte esa experiencia. En un grupo debería haber una disponibilidad para que el encapsulamiento individual de los funcionamientos en términos psíquicos pasaran a ser trascendidos a medida que el grupo va pasando por etapas purificatorias. Y no solo creer que la unión grupal es en términos internos, que solamente estamos fundidos grupalmente, esas almas en términos interiores, y que aquí, bueno, hacemos lo que podemos. No, la experiencia de fundimento, la experiencia de amalgamamiento, de comunión, tiene que empezar a darse también en el campo psíquico. Cuando los miembros de un grupo comienzan a hacer ese trabajo de armonización en el campo psíquico, cuando su psiquis empieza a reconocer un vórtice de energía, de funcionamiento homologado, y trabaja para elevar eso hacia la vida interna, el grupo pasa realmente a formar una herramienta efectiva en la asistencia al plano evolutivo. Porque si se mantienen encapsulados los miembros en este plano,
no sirve en absoluto. El ser es llevado a la experiencia grupal evolutiva cuando puede ya romper, rasgar las cápsulas individuales, esta cosa egocéntrica, esta cosa egótica, y su mente empieza a funcionar de algún modo, milagrosamente también como una extensión y como un nexo armonizante con la mente de todos los demás que están ahí. Si esto ocurriera solamente en ese plano, el grupo estaría encapsulado en términos psíquicos. Si en términos internos no está amparado ese trabajo en este plano, lo único que hace el grupo es el trabajo de control mental, de dominio de la mente, no hay riqueza interior ahí. Para que se dé esto otro que estamos diciendo, estamos hablando de un grupo que en términos internos está amparado y reconocido, que está siendo realmente abastecido en términos internos. Entonces, esto otro acá abajo, en este plano, de unión en términos psíquicos, de comunión, de comprensión más o menos homologada en términos psíquicos por parte de los miembros del propósito interno de ese grupo y trabajar para que se consume, es posible. Y ya el ser no está encapsulado en una cosa individual. Él, a pesar de que conserva su individualidad en términos de conciencia psíquica, percibe el funcionamiento armónico de los demás ensamblado hacia una meta común y superior. Lo que representa el funcionamiento intuitivo en ese caso, porque para que el ser perciba eso, tiene que estar funcionando ya en algún grado intuitivamente. Es un aporte intuitivo que se le hace. El ser podría estar funcionando así y no darse cuenta de eso. Vivirlo espontáneamente con un cierto equilibrio, pero no darse cuenta de eso. Acá preguntan, ¿los intraterrenos cuando evolucionan van pasando por las distintas ciudades intraterrenas o se quedan haciendo su evolución en una de ellas? ¿Todas las ciudades intraterrenas pueden llegar a verse como pasa con Erx? Estamos hablando de seres intraterrenos de alta evolución, porque para los seres intraterrenos de evolución baja corren aspectos de ley de karma que, si bien son diferentes a los que se viven en la superficie del planeta, no dejan de ser aspectos de la ley kármica. Estamos hablando de seres intraterrenos de alta evolución, de los seres intraterrenos con los cuales, de algún modo, en términos de conciencia, energía, nosotros, la humanidad de superficie, mantenemos un vínculo evolutivo, de quienes recibimos asistencia en términos evolutivos. Estos seres intraterrenos de alta evolución tienen una condición que para nosotros es muy difícil de comprender, aunque sí la podemos llegar a desmenuzar en términos racionales, comprenderla en términos funcionales, que es un poco un principio, un ensayo de omnipresencia. Algunos de estos seres, sobre todo aquellos que conforman los niveles medios y altos de las civilizaciones intraterrenas más evolucionadas, suelen participar en distintas jerarquías o en distintos grupos jerárquicos de cada una de estas civilizaciones intraterrenas. La persona dice ciudades intraterrenas, son civilizaciones intraterrenas. Lo que ocurre es que, según el proceso evolutivo de ese ser, y según con qué rangos de energía está colaborando esa civilización intraterrena en ese ciclo del planeta, en una civilización él puede formar parte de la cúpula superior de esa civilización o jerarquía planetaria, y en otra de esas civilizaciones puede formar parte del nivel medio de esa cúpula o bajo. Y así nos encontramos con distintos seres intraterrenos que forman parte de la jerarquía planetaria, que en algunas civilizaciones están en primer lugar dentro de la jerarquía planetaria, en esa civilización puntualmente, y en otras en niveles medios o más bajos, y en otras ni siquiera figuran como parte de la jerarquía revelada para esa civilización o para el planeta. Esta cuestión de no contar con esta limitación propia de las leyes materiales y de poder ensayar en alguna medida la omnipresencia, contesta de algún modo esta pregunta. Hay quienes van haciendo ese proceso al mismo tiempo, lo van haciendo concomitantemente, simultáneamente, en una civilización o en otra, en dos, en tres, en cuatro, en cinco, en todas juntas. Si en términos de energía es necesario para ese ser y es necesario para la civilización que él está asistiendo, es necesario para esa etapa del planeta. Algunos se limitan más su energía en ciertos ciclos a una civilización particularmente, pero no tienen esta limitación que nosotros tenemos, de que si estamos aquí solo podemos estar aquí.
Ellos ya no están bajo leyes materiales, están bajo aspectos superiores de ley evolutiva superior o de ley de ciclos. Ya no cuentan con estas limitaciones y ya los seres intraterrenos más evolucionados de nuestro planeta están ensayando de un modo, en un espectro muy amplio y efectivo, esto que se ofrece a los miembros de la jerarquía a medida que van ampliando su estructura de conciencia, que es la omnipresencia. Omnipresencia y omnisciencia se les ofrece a estos seres a medida que van haciendo todo su proceso evolutivo, que van profundizando, que van vertiendo su conciencia cada vez más de un modo más profundo en la jerarquía, que se van fundiendo de un modo cada vez más profundo en la jerarquía. Y en algún momento también niveles de omnipotencia enormes, inmensos, desde nuestra comprensión, desde lo que nosotros podemos entender por omnipotencia. Incluso algunos de estos seres no solo simultáneamente van haciendo todo un trabajo en las distintas civilizaciones internas del planeta, sino que al mismo tiempo asumen trabajo fuera del sistema solar o en otros planetas de este sistema solar o en otras galaxias o en otras dimensiones, en otros sistemas, en otros planos. Gradualmente van ensayando esta participación, este desplazamiento en la línea ascensional de los universos mediante la respuesta a los ciclos que tienen previstos internamente. La jerarquía tiene instalado en su conciencia que no pertenece a ningún ámbito que no sea la vida única. Somos nosotros los que tenemos una cristalización diciendo esta jerarquía es de Erx, esta es de Ibera, esta es de acá, esta es de allá. Eso es solamente un parpadeo en la trayectoria evolutiva de la jerarquía. Estar transitoriamente asistiendo a algo en particular o participando de un campo de vida en particular. El hecho de que un grupo o un ser se sienta vinculado, se sienta relacionado internamente o sienta que tiene un trabajo que hacer puntualmente con la energía de una jerarquía o de un miembro de la jerarquía, tiene que ser el reconocimiento genuino de un estímulo interno y de una necesidad. Un grupo o un ser no hace un trabajo con una jerarquía porque sí. Lo hace porque tiene que haber un genuino amparo interior para eso. Claro que existe una gran cantidad de buscadores espirituales inmaduros que van separando las cosas como si el cosmos pudiera clasificarse así de un modo rígido en estantes, en estanterías y en cápsulas. No, yo con eso no me relaciono porque es de tal lado, con esto tampoco. Yo estoy continuamente en conexión con tal. La tienen casi en exclusividad. El que no lo tiene a Jesús, lo tiene a Polonio de Tiana, a Buda, a Huitaicón, a Mayuma y algunos que lo tienen todo el día contratado a la jerarquía. Es una limitación de la conciencia, a lo cual nosotros deberíamos aportar flexibilidad y neutralidad. ¿De qué modo? No intentando sentirnos particularmente ligados a jerarquía ninguna, y reforzar siempre nuestra alineación interna, que es la primera jerarquía con la que tenemos que establecer un vínculo estable. Porque nuestra conciencia interna despierta ya está unida a su jerarquía. Cuando la mónada despierta, empieza a unirse a su jerarquía, empieza a reconocer en el plano cósmico las energías, las entidades, las leyes con las que tiene que operar. Ahí está la unión nuestra con la jerarquía. Tenemos que soltar todo tipo de expectativa y estar bien abiertos a alimentar nuestro vínculo con la propia conciencia interior. Y en la medida que la conciencia interior vaya haciendo su proceso evolutivo, transferirá para nosotros aquellos nexos, aquellos contactos, aquella interacción que tiene con distintos niveles de conciencia de la vida cósmica y elementos de esa vida cósmica. Se dice que las naves se pueden camuflar como nubes. ¿Para qué harían algo así si tienen la posibilidad de la invisibilidad a su favor? Cuando una nave está exteriorizada, no está exteriorizada porque dice voy a ver cómo está el clima, ahí en el nivel concreto de la vida. Cuando una nave está exteriorizada, cuando una nave está expresándose en un nivel de conciencia, es porque no tiene ninguna otra opción que expresarse en ese nivel de conciencia. Porque lo que la nave debe hacer necesita que ella polarice parte de su energía en ese nivel de conciencia. Entonces, si por algún motivo, que obviamente es desconocido para nosotros, porque la nave no nos va a mandar una carta diciendo por qué se va a exteriorizar, por algún motivo, una nave está exteriorizada
y no puede interrumpir esa exteriorización por algún motivo en términos genuinos, en términos de energía, en términos de servicio, en términos de ceremonia, en términos de economía universal, es mucho más simple para la nave, dado que domina todo lo que es el espectro de leyes materiales, revestirse con la apariencia de una nube o generar de algún modo una nube, polarizar partículas que semejen una nube sin que ella interrumpa la polarización en ese nivel de conciencia que por algún motivo sería desaconsejable para lo que esa jerarquía, esa nave, esas conciencias están haciendo ahí. Cuando la nave no se sale del plano, no asume a su favor la invisibilidad, como dice la persona, es porque realmente, de un modo profundo y absolutamente consciente, evaluó que no es necesario o que no correspondería o que pondría cierto tipo de aspectos de la energía o aspectos ceremoniales en riesgo. Una nave no elige nada en particular, responde a necesidades, a indicaciones de planos, de niveles, de dimensiones. Una nave no es un elemento que elige dónde estar plasmado. Responde a energías absolutamente inteligentes que están expresando para la conciencia nave una necesidad. La conciencia nave capta esa necesidad y hace en el plano, dimensión o nivel de conciencia correspondiente lo que tuviera que hacer, lo que tuviera que asumir. Una apariencia determinada la utiliza para no interrumpir un determinado tipo de manifestación que indudablemente no puede interrumpir. Supongamos que hay un tráfico aéreo en el ámbito donde la nave tiene que estar materializada. Para la nave puede ser muchísimo más económico, muchísimo más efectivo, recubrirse y que un avión le pase a 600 metros o a 1000 metros sin necesidad de tener que salir de ese plano. O de lo que fuera, de la visión de un grupo, de una persona, no se sabe, por eso decíamos, no sabemos por qué una nave podría buscar no querer ser vista. El tema es que si adopta esta otra posición, en vez de la invisibilidad, adopta esto otro, tener que recubrirse de un material que aparente ser una nube, o de convocar partículas, o convocar directamente electromagnéticamente nubes y recubrirse con nubes, es porque no puede evitar estar en ese plano y necesita en ese momento no ser vista, para no recibir algún tipo de interferencia en términos psíquicos, no ser vista para no generar estímulos en quienes no tienen que ver una nave, porque una nave en sí misma genera estímulos en la conciencia de un corte en particular. Si nosotros tuviéramos conciencia realmente de que aquí en la órbita terrestre hay cientos de millones de naves y que si se dejaran ver este planeta sería un colapso, un caos en cuestión de segundos, porque acá hay cientos de millones de naves trabajando. No 1 millón, ni cientos de millones de naves intraterrenas de este sistema solar, de sistemas solares vecinos, de otras galaxias. Y sin embargo, todo eso está armonizado con la situación del planeta. No se manifiesta fuera de las leyes de armonía, que aunque limitadamente tienen que operar en la superficie planetaria para que no se llegue a un desequilibrio absoluto por motivos que no corresponden, como por ejemplo que cientos de millones de naves se pudieran ver. Cuando una nave está en un nivel de conciencia haciendo un trabajo determinado, podría necesitar no ser vista porque ese estímulo no corresponde para aquellos que la podrían ver. Y la nave por algún motivo no debería, tiene sabido que no debería interrumpir la ceremonia de expresión en ese plano, por lo que fuera, que nosotros no sabemos por qué es. Cuando nosotros estamos ante una nave, si el periodo de durabilidad de la expresión de la nave excediera lo necesario, en nosotros crearía un cierto tipo de desvío en términos de energía y conciencia, que no es lo que la nave está estimulando. La nave no estimula nunca el desvío devocional, por ejemplo. Hay seres que si estuvieran innecesariamente ante una nave, empezarían a generar, sin poder evitarlo, un desvío devocional, a emitir devoción hacia la nave, y la devoción es hacia el único que la nave está representando. La nave es un símbolo de lo superior, pero no es lo superior, es una herramienta de lo superior. En ese sentido, la absoluta inteligencia de quién se está manifestando, porque nosotros hablamos de nave en términos técnicos, pero no sabemos si lo que se está manifestando simplemente es el cuerpo de luz de una jerarquía nada más, que no por eso deja de ser menos importante, por el contrario, está hablando de una conciencia que ya no necesita una estructura energética ajena a su propio ser,
Se puede manifestar por su propio estado de conciencia. Nunca va a estar ante los ojos o ante los sentidos, cualquiera fueran los sentidos, de un ser o de un grupo de seres de más, porque no busca precisamente sobreestimular los desvíos devocionales. En las naves se manifiestan por el ciclo, nosotros le llamamos tiempo, porque estamos bajo leyes de tiempo y espacio, por el tiempo que se necesita. Cuando se agota ese ciclo para la nave, el ciclo de manifestación, que se regula de los niveles internos, pasa por otro plano la energía. Los seres humanos somos muy cuidados del impacto que puede promover, en términos psíquicos, la revelación de un tipo de energía. Porque como somos muy, pero muy sugestionables, muchas veces la energía comienza a acercarse a nosotros, a revelarse en términos subjetivos y abstractos, bien subjetivos y abstractos, sin que nuestros registros, por medio de los sentidos, intervengan ahí. Pero ni bien los sentidos empiezan a operar, tenemos una capacidad inmensa de sugestión, somos muy sugestionables, entonces la energía se regula muchísimo, mucho. A veces no es que realmente cuando la nave se manifiesta, imprime sobre nosotros un caudal de energía tremendo y que lo acusamos en el centro cardíaco y lo acusamos en el centro emocional. Capaz que ese nivel de energía, ese volumen de energía o similar, lo viene emitiendo desde hace semanas o meses, preparándonos para esto otro, y nosotros estamos ahí serenos. Porque esa energía no es de corte bruto, es una energía sutil, elevada en volumen pero sutil. Pero ni bien la contraparte, el acompañamiento externo de eso aparece, empiezan toda una alteración en el campo cardíaco, en el ritmo circulatorio, en la vista, en el campo mental, en el campo emocional, y bueno, se regula mucho en ese sentido. Nos cuida mucho. A veces pueden ocurrir contactos profundos y que uno no tenga ningún tipo de registro por medio de los sentidos. Nosotros contamos una experiencia que tuvimos hace años. 4 personas en un vehículo. Nosotros fuimos transferidos de un sector de una ruta a otro sector a 150 kilómetros en otra ruta. Y no sentimos nada, absolutamente nada. Y siempre que contamos esta anécdota, decimos para aquellos que tienen miedo, ¿cómo será la evacuación, el rescate? La energía, si quiere, no en guante de seda, es capaz de ofrecernos ningún tipo de percepción de su acción directamente, porque cuando nosotros fuimos quitados de esa ruta y llevados a otra ruta a 150 kilómetros de ahí, no sentimos nada. El poder absoluto que tiene la energía, el poder absoluto que tiene la jerarquía para todo este tipo de cosas. Lo único que percibimos es que 2 de los ocupantes del auto que venían con mucha algarabía, de repente se durmieron. Es lo último que supimos en esa ruta. Y después aparecimos de golpe en otra ruta. Es lo único que supimos, no supimos más nada. En ningún momento se percibió nada de nada. La acción de la energía, cuando es necesario, puede pasar absolutamente desapercibida. Incluso voltajes inmensos de energía, como son los necesarios para llevar un vehículo del plano material a los planos internos y devolverlo de los planos internos al plano material. Un vehículo con ocupantes y que nada se sintiera, ni que el vehículo se detuviera, ni nada. Todo fue en absoluta armonía. Una experiencia interesante. ¿Podría una nave causar un accidente por algún motivo? Si accidente se entiende por error, no. Una nave, vehículo de seres de alta evolución no comete errores. ¿Podría ser una nave? Si la energía lo tuviera previsto, la herramienta para que determinada cuestión en los niveles materiales tuviera que ser vivida por algo o por alguien. Podría ser que un ser viera una nave, tomara su coche para seguirla, se matara, se accidentara. Hay una relación entre la nave vista y el accidente mediante el cual desencarna el individuo. Tal vez no había ningún otro modo, en términos ceremoniales, de hacer que ese individuo en ese momento tomara el coche y fuera hacia su muerte, porque su conciencia interna había determinado que tenía que salir de plano. Nadie sabe por qué, pero esto puede ocurrir. Ahora, errores, que una nave se lleve por delante un avión, que caiga en una casa, o que libere un caudal de energía que se le escapó y
desintegró un pueblo. No, eso no puede existir. Eso no existe en absoluto. Porque hay un dominio absoluto de las leyes materiales y de leyes que están por encima de las materiales, de leyes internas, de aspectos de las leyes internas, donde hay un dominio absoluto en términos de energía. Y por eso estos aspectos, estas graduaciones de omnisciencia, de omnipresencia y omnipotencia son genuinas, son reales y son aplicables por parte de la jerarquía. Pero una jerarquía podría formar parte del marco ceremonial dentro del cual un ser tuviera que salir de plano. Y en este nivel eso ser considerado un accidente, por ejemplo. Podría ser tranquilamente. Si responde a la ley de necesidad, no hay nada en ninguno de los niveles que conforman un universo, no hay nada que por algún motivo no pudiera ser utilizado por esas leyes universales con el fin que estuviera previsto. Cuando una nave se está manifestando aquí, en este planeta, por más que su polarización de energías sea en otros niveles que estos donde estamos polarizados, de ser necesario para este universo puede intervenir en distintos aspectos de la vida universal. Ocurría hasta antes de 1988 porque kármicamente la Tierra estaba habilitada para entrar esporádicamente, debido a los débitos kármicos que había generado el planeta Tierra, la humanidad puntualmente, en contacto con seres extraterrestres de baja evolución, de evolución tan baja como la nuestra, aunque no de tecnología tan baja como la nuestra, tan limitada. Una tecnología que les permitía transferirse a planetas a lo largo del sistema solar o de otros sistemas solares. En algunos momentos nosotros fuimos aquí visitados por seres de una evolución semejante a la nuestra, seres donde el egoísmo, la especulación, la mala intención estaban presentes, pero con una tecnología más avanzada que la nuestra, pero no infalible, porque son seres que estaban bajo ley de karma. Al estar bajo ley de karma, la herramienta kármica, que es el accidente y el error, todavía está como posibilidad evolutiva. Cuando se está bajo ley evolutiva superior, ya esta posibilidad de errar, de equivocarnos, deja de existir, porque todo eso forma parte del aprendizaje bajo ley de karma. Bajo ley evolutiva superior o de ciclos, o bajo ley de equilibrio, todo eso ya no existe. Pero como esos seres estaban realmente aún bajo aspectos de ley kármica, y se relacionaban bajo aspectos de ley kármica, que en determinado plano son universales y extrauniversales, hay competencia kármica también entre distintos universos sistémicos, que si es necesario en términos evolutivos, distintos sistemas solares pueden tener nexos kármicos por los cuales determinadas vivencias pueden llegar a ocurrir o determinado tipo de coyunturas a establecerse. Y eso es lo que pasaba. Algunos ingresaban a la órbita terrestre y la órbita terrestre no presentaba ciertos aspectos atmosféricos, climáticos, de temperatura, químicos, físicos, que se adaptaron a las previsiones estrictas que hacían a veces estos seres con mayor tecnología, pero no perfectos, obviamente. En algunos casos tenían accidentes, ni bien ingresaban. Algunas veces, como tenían capacidad de testear a distancia cuáles eran las fallas antes de que se produjeran los accidentes, los otros viajes que se hacían tenían corregidos algunos aspectos de navegación. Y esto fue moneda corriente durante muchísimo tiempo. Incluso durante la Atlántida misma, a partir de cierto periodo atlante, también se comenzó con ese intercambio kármico y eventualmente algunas veces llegaban seres de otros planetas de baja evolución. Siempre llegaron seres extraterrestres de alta evolución al planeta. Esos obviamente no vivían accidentes, pero esas naves sí. Incluso algunas potencias como Rusia, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, tienen despojos de naves que han caído en distintos lugares del mundo. Porque tanto en Asia como en África y en Estados Unidos mismo y en México han caído naves, también en Sudamérica han caído naves, de las cuales los servicios de estos países enseguida tomaron los despojos que pudieron, incluso tienen despojos de seres que venían comandando estas naves. En algunos casos no había seres en los accidentes porque algunas de estas naves se comandaban desde las centrales o desde naves mayores que no ingresaban al sistema. Están todo bajo ley de karma, todo es posible. En realidad, toda la información de lo que ocurre en la materia está en el campo psíquico almacenado. Si un director de cine no es estimulado de un modo elevado y se engancha por algún motivo en determinado tipo de información que está en la capa psíquica planetaria, ahí tiene un montón de historia de naves para contar como quiera en términos cinematográficos. Si se engancha en sus aspectos superiores, podría ser una película que estimulara evolutivamente. No se pudo evitar que en las películas que tuvieron tintes más elevados, de todos modos, siempre estuviera presente
la ignorancia del ser humano respecto a lo que la vida cósmica es en realidad, ¿no? Porque siempre llevaron a los aspectos de materialización y de densificación cuestiones cósmicas que no tienen revestimiento ninguno en ese sentido porque responden a otras leyes, ¿no? Soñé con un ser que decía ser Tripton Rex y medía como 4 metros. ¿Sabe usted algo de él? Y estas son distorsiones psíquicas, así que mejor que lo suelte. Porque a veces, cuando estamos en una etapa intermedia, cuando no hay todavía madurez, puede ocurrir que algún aspecto de nuestra conciencia revista de modo muy grosero informaciones que ya están intentando anclar en nosotros. En realidad existen conciencias en los niveles internos que hacen un trabajo de asistencia, hacen un trabajo de acompañamiento, estimulan, son herramientas evolutivas a nuestro servicio, el servicio de la humanidad. Y a veces no tenemos opciones porque estamos inmaduros e inestables o porque nuestra psiquis todavía no está lo suficientemente alineada a la fuente interna de un modo más profundo, no podemos evitar revestir algunas cuestiones así, muy groseramente, muy grotescamente. Podría ser que nuestra psiquis revista con este nombre, Tripton Rex, y 4 metros, que seguramente puede ser que en algún lugar haya un sonido similar que defina la conciencia de algún ser, no lo sé, pero lo que se siente es esta carga psíquica, ¿sí?, oprimiendo aspectos más sutiles que para la conciencia están buscando ser puestos a disposición. Uno tiene que aprender gradualmente a despojarse de estas influencias psíquicas, aprender a reconocerlas y a despojarse. No puede evitar uno a veces un sueño de esta naturaleza, pero sí tiene que aprender a reconocer estas energías para soltarlas cuando uno está en vigilia. Y cuando uno más lúcidamente las suelta estando en vigilia, gradualmente también les va cerrando en los niveles oníricos la puerta para que no operen. Se va viviendo una purificación en términos interiores, que es en definitiva lo que estamos siendo estimulados. Muchas gracias.